Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí ya presencialmente porque los últimos domingos no lo pude estar. Te teníamos espiritualmente a través de llamadas. En el exterior en una ocasión y en otra en el interior. Pero muy contento de estar aquí. Un saludo a mis compañeros de tertulia, de esta peña, de los domingos, y un saludo al público de los sabios en la Z. Este es un tema inmenso. Yo elaboré un lema para ejemplificar la importancia de la frontera. Sin frontera segura no hay pueblo seguro. Sin frontera segura no hay calle segura. Sin fronteras seguras no hay campos seguros. En esas tres dimensiones, la zona rural, la zona urbana y en general el pueblo. Porque las fronteras son la primera línea de defensa de cualquier estado. La frontera terrestre, marítima, aérea. Si un estado es vulnerable, si un estado es débil, si un estado no defiende su espacio territorial, todos los factores de su entorno exterior, aún los más remotos, lo pueden afectar, lo pueden dañar, lo pueden perjudicar gravemente. Y es importante que estemos claros con ese concepto. En una ocasión, hablando con diplomáticos, con representantes de organismos internacionales, siendo yo diputado, acerca de la visión de la frontera que teníamos en la Cámara de Diputados, yo era miembro de la Comisión de Frontera, el único fronterizo que no era de la frontera, el único miembro de la Comisión de Frontera que no era de la frontera. No residía en la frontera. Porque fronterizo de corazón yo soy. Por 20 años yo fui miembro de la comisión y le razoné, porque ellos estaban muy influidos por la visión del sector privado, que había que desarrollar de los la comerciantes a ambos lados, una frontera viva, con un segmento de Haití, un segmento de República Dominicana. En otras palabras, crear el tercer espacio para una transición del estado, de una isla con dos estados a una especie de isla con tres espacios, uno dominicano, uno haitiano y uno intermedio, que fuera, vamos a decir, binacional, donde se hicieran grandes inversiones, grandes proyectos. Bueno, todo eso se estaba proyectando. Sí. ¿Y por qué se harían esas inversiones ahí? No, porque supuestamente ese iba a ser el espacio de desarrollo que iba a contener la migración hacia acá, una frontera viva. Que constitucional ese desarrollo. No. La pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué yo soy el inversionista? Yo soy el que tengo. No, porque se supone que todo eso estaba montado con la promesa de los organismos internacionales y los Estados Unidos y la Unión Europea, de que vamos a tener a Miami para estabilizar Haití. La zona esa iba a ser como la zona de contención. Es el tercer estado. El tercer espacio. Y obviamente eso es una transición al esquema de la binacionalidad que está en la mente de alguna gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí le dije claramente que todo eso era una ilusión, que todo eso era un despropósito contraproducente, y que República Dominicana tenía en cambio que ver la frontera como un espacio de desarrollo nacional, independientemente de lo que hicieran los organismos internacionales, independientemente de lo que hicieran o no hicieran los haitianos. O sea, a nosotros nos conviene que Haití se desarrolle como nación, y no solamente en la frontera, sino en todo su espacio territorial. Pero la suerte de la frontera dominicana, que es la suerte de la República, no puede depender
de lo que hagan o no hagan los haitianos, de lo que quieran o no quieran los haitianos, de lo que quieran o no quieran los organismos internacionales o las potencias. Nosotros tenemos que tener un plan nacional de desarrollo fronterizo, porque debo decir, conociendo la frontera, que el espacio con más potencial de riqueza que tiene la República Dominicana, con mucho para el futuro, precisamente está en la frontera. En la frontera norte está el puerto más importante de la región, puerto natural, con condiciones para convertirse en un polo de desarrollo de toda la frontera norte. Y en el sur, ahí en Pedernales es probablemente una de las provincias más ricas del país, pero tiene un problema estratégico, y es que se está despoblando, o nunca se ha poblado del todo, para decirlo de mejor manera, de dominicanos. Se está poblando. Ahora, ¿qué está pasando? Históricamente, especialmente cuando empezó el proceso hubo un cambio importante, especialmente en Elías Piña, que es la provincia de más frontera, la más extendida. Ahí operaba por muchos años una gran empresa de aceites del país. Se retiró cuando se hizo aquellos ajustes económicos y empezamos a importar aceite, y se cerraron las producciones locales, y ni la empresa, pero ni el Estado tuvo la previsión, bueno, si vamos a retirar de esta provincia este cultivo que genera riqueza, empleo, esa provincia vivía de eso, aquí hay que organizar una alternativa. ¿Qué pasó? No hubo una visión de nación, de Estado y de previsión para sustituir esa inversión ahí en la frontera con otras inversiones, con otra estrategia alternativa. Y bueno, el resultado terminó en que Quirino terminó siendo el señor de esa provincia, el don, y del sur, pero específicamente de esa provincia, porque cuando el Estado se retira, sí, cuando el Estado se repliega, claro, ese espacio lo del 1606, poderes de cualquier tipo. Claro. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo lo digo por experiencia, ha habido, uno no sabe hasta dónde incluso ha sido algo inducido, planificado, el abandono de la frontera. En el Congreso Nacional aprobamos una ley de desarrollo fronterizo. Pero antes de la ley de incentivo al desarrollo fronterizo, se aprobaron dos leyes que yo sometí, aprobadas por el Senado y la Cámara de Diputados, y presentadas por diputados de todos los partidos, y fueron vetadas por dos presidentes. Una que establecía un nivel mínimo de inversión, era un 2% que estábamos proponiendo del presupuesto nacional en obras de infraestructura en la frontera, para garantizar, porque la gente va a vivir a la zona también donde el Estado con su inversión demuestra que está a su interés. Es imprescindible. Si el Estado que se supone nos si no representa hay electricidad, todo, si no hay agua, si no hay policía, si no hay una escuela, nadie se va a ir al monte a vivir. Nadie se va a ir al monte a vivir. Esa ley se aprobó en la Cámara y el Ejecutivo la observó. Logramos proponer un proyecto de ley que se aprobó sin discusión para establecer un estatuto especial a los servidores públicos, civiles y militares en la frontera, incluso para el retiro. 10 años de servicio en la frontera equivalían a 15 años para fines de pensión, de retiro, con incentivos salariales. También fue observada por el gobierno siguiente. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente se aprobó la ley de incentivo al desarrollo fronterizo y fue impugnada. Que un mandato del artículo 10 de la Constitución. Pero porque lo colocamos, porque en la reforma constitucional, precisamente porque esa ley
frenada, fue cuestionada, fue contestada por grupos de empresas del país diciendo que eso era una discriminación y que afectaba la inversión en el país. Es verdad que se podía manipular, eso es cierto, pero el problema estaba en la ejecución de la ley. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí, cuando vino la reforma constitucional, para zanjar esa discusión, quedó claro de que la frontera precisa, demanda un trato especial y diferenciado, porque la frontera no es cualquier espacio. Claro, no. La frontera no es de los fronterizos, es de todos los dominicanos. Pero si nos descuidamos con la frontera, todos vamos a pagar las consecuencias. Y es lo que ha venido pasando. Miren, cuando secuestraron a la defensora del pueblo, a doña Zoila Medina, que la secuestraron, fue básicamente para yo creo que fue un operativo de intimidación, porque ella estaba haciendo unas investigaciones sobre situaciones que se estaban dando en las cárceles. Sorprendentemente, el vehículo de ella se lo llevaron y en 6 horas estaba en Haití. Lo vinieron a recuperar en Haití, porque como digo una cosa, digo la otra, en la frontera, a través de la frontera opera la estructura de corrupción transnacional más importante de la región. Pelegrín, pero eso no es solamente la frontera dominicana, no, en toda la frontera. En toda la frontera, eso es cierto. Eso, pero cuando tenemos un Estado fallido, los grupos y un Estado débil organizado, el problema es mayor, y eso es y un Estado fallido y un Estado fallando, un Estado uno fallido y otro fallando, uno fallido, otro fallando, que puede convertirse en un Estado jodido, vamos a decirlo. Utilizar un concepto científico. Muy científico, que todo el mundo lo va a entender. Entonces, ese es el problema. En el Pacto de Nación, que se firmó aquí en octubre, hay toda una visión de desarrollo fronterizo. Y no, en la Constitución hay toda una visión del desarrollo fronterizo, porque la integración de la frontera en el eje norte-sur es la clave. Porque la región fronteriza ahora mismo son 4 regiones. La región sur, la zona de Pedernales, la región del Lago, luego la región de Elías Piña y hasta Loma de Cabrera, y de Loma de Cabrera hasta Manzanillo, otra región. Pero es más fácil cruzar de este a oeste y de oeste a este que circular en la frontera de norte a sur. Es sorprendente. Y por eso yo digo que ahí ha habido, vamos a decir, una visión de los que están soñando con apoderarse de la frontera para crear un espacio de gestión empresarial, de degradar eso para venir después con supuestamente a controlar la frontera. Todos esos son ilusiones que se forjaron en una coyuntura determinada y que ya hay que descartarlas, porque ya con lo que está pasando en Haití, todas esas ideas, todas esas visiones utópicas, ilusorias, tontas, porque hay un grado de tontería muy grande asociado a esa visión, eso hay que descartarlo. Entonces ahora hay que retomar lo que manda la Constitución. Por ejemplo, en el 2010 se aprobó un proyecto de ley, se aprobó en la Constitución del 2010 que había un régimen especial de propiedad fronteriza. Eso fue colocado ahí en la Constitución. Todavía es la hora, hay un proyecto que está circulando ahí, pero todavía es la hora en que la clase política no se siente y dice, mira, vamos a preservar este espacio, porque yo lo he visto, no es que me lo van a contar. La cantidad de asentamientos haitianos que hay en la frontera, en las 7 provincias fronterizas, aunque ya los haitianos no tienen mucho incentivo de quedarse en la frontera, porque están inmigrantes. No, es que en el este, señores, en el este, en Higüey, el asunto es sencillamente escandaloso.
escandaloso. Es una frontera ya interior que se rompió. Yo en el 2016, siendo candidato a la presidencia, fui a Higüey y un grupo de haitianos pidió verme, que querían hablar conmigo. Y yo le dije al dirigente de nosotros: coordina una reunión, búscate una casa segura y vamos a recibirlo. Y ellos llegaron, una delegación, y me dijeron: nosotros queremos venir a conocerlo, a saludarlo y a decirle que usted tiene razón. Aquí hay demasiado haitiano. ¿Por qué? Porque eran gente que tenía muchos años ahí, ya que estaban tranquilos. Los latinoamericanos legales del Central Romana, ¿me entiendes? Están ahí los batallas del Central Romana y eso nadie le toca. Y vieron, entonces han visto esta avalancha que estaba llegando, normalmente de jóvenes, muy jóvenes, que son más agresivos, y están preocupados por lo que puede ser ese fenómeno impactándola. Pero tú sabes por qué, Pelegrín, porque había un desplazamiento de mano de obra. Claro, y los que estaban establecidos ya se sentían prácticamente que se estaban, peligro, que lo estaban desplazando, claro, estaban en riesgo. Lo que fue lo que pasó en Estados Unidos. Exactamente. Y preocupado también de que si venía algún tipo de reacción pagaran justo por pecadores. Porque pagaran pecadores por pecadores. Ambos son pecadores. No, porque el que está ahí establecido hace 20, 30 años ya es una persona que en un momento dado, es más, tú lo pones a escoger y no mira para allá. Entonces, ese es el problema, porque aquí no es migración, señores. Aquí estamos hablando de un proceso de traslado masivo, forzoso, es más inducido, planificado, de poblaciones desde Haití hacia República Dominicana y un repliegue del Estado. Pero miren, no solamente a la frontera, usted se va a la parte de montaña, ahora que está el turismo ecológico. En la agenda el tema del operativo del 6º Batallón de Cazadores de Constanza. Miren, eso es impresionante, porque eso no se ve, pero que la presencia de asentamientos haitianos en toda la montaña, en las cuencas altas, es una cosa alarmante. No, y el transporte es más peligroso. Mira, hay 21 comunidades en la cordillera central, allá en el Gramazo, los Auqueyes, el Roblito, y ahí hay ya. Allá en la montaña, que te coge 6 horas llegar allá arriba, que yo he ido. Los caminos de montaña son los más transitados e incluso ya no necesitan guías dominicanas. No. Los poteas de la frontera que operan en los caminos de montaña son haitianos. Yo doy testimonio que una vez fui a ver a una propiedad de unos amigos que me invitaron y me equivoqué, me metí en un camino rural por una ruta equivocada, y cuando nos devolvimos, uno del personal de seguridad que andaba conmigo me dijo: mire, observe esto. Y eran 3 palmas, y en las 3 palmas habían 3 banderas haitianas, y fuimos a averiguar qué era eso. No nos dejaban entrar, se veía una gran propiedad, no nos dejaban entrar, pero preguntándole a los vecinos, le tiramos fotos y todo, y se lo mandamos al J2 de las Fuerzas Armadas. Le preguntamos a los vecinos qué era eso, y lo que me dijeron: no, ahí hay una especie de centro de acopio, de concentración de los haitianos que llegan y luego los distribuyen a diferentes puntos en toda esta zona, o bajan a las ciudades.
Pero eso es en el corazón de la cordillera central. Y en otra ocasión, siendo yo ministro, esto es un episodio que yo lo he contado varias veces, pero ahora vale la pena contarlo. Ahí en Rancho Arriba me fue a ver el presidente de la asociación. El Rancho Arriba. Es de Ocoa, pero lo que pasa es que eso ya en la laguna, eso es que hace frontera con Jarabacoa. Rancho Arriba de Ocoa. Con Tideo. Rancho Arriba de Ocoa. Es de Ocoa. Lo que pasa es que eso, perdón, porque yo conozco bien esa zona. Pero se entra por la Duarte. Y tú entras por la Duarte, pero también tú entras por aquí, por el sur. Te puedes entrar por el sur. Es decir, tú entras todo lo que es las lagunas, ¿me entiendes? En las lagunas que pertenece a Asua, la laguna de allá que pertenece a Asua, pero su contacto es con Jarabacoa, sí, no con el sur, a pesar de que ellos son sureños. En Rancho Arriba, esto es un episodio, y lo digo para que veamos la dimensión del reto que tenemos. Es un episodio que yo lo quiero recordar a los que creen que pueden mantener el esquemita que tenemos en materia laboral, tanto en el campo como en la ciudad. Ahí está la mayor concentración de invernaderos del país, en Rancho Arriba. Y resulta que después que yo hago una visita a la zona como ministro, era estudiando con el equipo de técnicos la instalación de algunas pequeñas hidroeléctricas para darle autonomía a la zona con saltos propios, con pequeñas hidroeléctricas. Como al mes y medio, me va a visitar el presidente de la Asociación de Invernaderos y me cuenta lo que acababa de pasar. Iba para las Fuerzas Armadas y resulta que se produjo una huelga que nadie le estaba esperando, con un viso de ser una huelga violenta. Miles de haitianos que estaban en los invernaderos paralizaron la producción, demandaron un incremento de un 100% del salario. Ellos se asustaron por la magnitud del paro, por la disciplina que había, porque se concentraron todos en un punto. Y los dueños de invernaderos, los operadores, se concentraron en otro. Habían 6 policías y tuvieron que llamar al batallón de Ocoa para que fuera a garantizar el orden público. Entonces llegaron a una negociación y en esa negociación se dieron cuenta quiénes eran los que estaban dirigiendo el paro. Bueno, volvieron, levantaron la huelga, pero ellos, a los cabecillas, la mayoría eran ilegales, a los cabecillas los identificaron, lo llevaron a Ocoa, y en Ocoa le hicieron un proceso de deportación, le pagaron sus prestaciones para evitar, porque no querían que hubiera escándalo internacional con ese tema. ¿Y qué pasó? Bueno, bien, yo le pregunto, ¿y quiénes son los que están moviendo eso? Él me dice, bueno, lo que nosotros investigamos es que detrás de ese movimiento estaban los Petit de Salinas, una organización que tiene por base Haití, desprendimiento de la Balaz, que ya estaba organizando. Sí. No, el senador Moyanchar, yo lo conozco. Él me había visitado 2 veces al ministerio. Y conversamos mucho de la minería en la frontera y de lo que podíamos hacer en forma conjunta para ayudar a Haití a identificar sus recursos mineros. Pero lo significativo es que ahí había un movimiento organizado por un partido político en Haití, por un sector político en Haití, en actitud incluso de provocar actos de violencia, porque después que se reintegraron y se deportaron los cabecillas, muchos de los invernaderos fueron vandalizados con el uso
navajas y de elementos cortantes. Entonces ellos vieron la peligrosidad del tema. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿y por qué usted no emplea mujeres y jóvenes que hay ahí en cantidades? Y me dicen, bueno, el problema es que la mayoría de lo que tienen son bonoluz, bonogas, solidaridad, supérate. Y ellos lo que dicen es que desde que entran a trabajar le quitan, si entran a trabajar formalmente le quitan los beneficios. Es decir, los dominicanos, las mujeres dominicanas que pudieran trabajar perfectamente en un invernadero, porque eso no es un trabajo pesado, no es un trabajo de riesgo, no pueden hacerlo. Porque los beneficios seguros que tienen lo arriesgan si entran un momento, una temporada a hacer trabajo. Tú y yo vamos a ir al gramazo que tú ves a las mujeres de cosechando habichuelas allá en la cima de la cordillera central. Y después dicen a aquí, 3.000 metros que de el altura. dominicano no quiere trabajar. Óigame, eso es grave. El dominicano. Pero el dominicano sí quiere trabajar. Pregunta. Ese es el estereotipo que se siembra. Aquí me preguntan que cuántos consulados dominicanos han habido en Haití. Yo tengo entendido que hay unos 5 consulados. 5 consulados. Uno opera en Cabo Haitiano, otro en recuerda que se abrió uno en San Peter. En San Peter. Otro en San Peter. Puerto Príncipe y no sé si en Yamel hay uno, no sé. Y había uno secreto. Hay uno ahí en Jimaní, en la zona de Jimaní, en Belader. Como el padre Regino. El padre Regino tenía el padre Regino, no. Una denuncia de los carnets que le emitía. Sí, eso fue. Pero eso eran trabajadores, Manuel. Él pedía permiso. Pero históricamente. Y concentró 5.000 personas en la frontera. Manuel, históricamente, ¿cuántos consulados desde la historia se han originado de República Dominicana en Haití? Históricamente. Mira, hay que hacer el recuento, porque esos datos yo no los tengo actualizados, pero por ahí están los números y se pueden buscar. Ahora, ¿qué es lo grave? Lo grave es el esquema con que funcionan los consulados. Es decir, si el cónsul gana ingresos personales en función de las visas que otorgan, el modelo, porque eso es una especie de régimen prebendario, lo que llamaban en la antigüedad una sinecura, un sueldo por pieza, una sinecura, es un sueldo por pieza. Entonces, pieza de ébano. Esa práctica Claro. Entonces, todavía no, eso no se eliminó. Eso no se eliminó nunca. Lo correcto es que existía eso en Hong Kong también. Lo correcto en ese esquema es cambiar. Una pregunta, las visas que otorgan los consulados dominicanos a los haitianos, ¿son visas de qué? No, la mayoría son de turistas. De paseo. No, pero de paseo, porque existe una categoría de visa que se llama de paseo. Te voy a explicar. No es de turista. De acuerdo a la ley. Son visas de turistas. O sea, son haitianos que vienen de turistas. O de negocio, pero de acuerdo a la ley, que ese es el debate que hay ahora, de acuerdo a la ley, ellos que están reclamando que necesitan mano de obra, óyeme, no es verdad que si, porque lo que estamos discutiendo es si cumplimos o no cumplimos con la ley dominicana. Si esos sectores que están reclamando mano de obra haitiana, que la legalicen, ¿qué es lo que ellos quieren? Que pongamos la ley nuestra de lado o la modifiquemos para adaptarla a los intereses del grupo y legalizarlo en el territorio dominicano, cuando ellos perfectamente pueden hacer ese proceso en Cabo Haitiano, lo pueden hacer perfectamente en Juana Méndez. Vengan, hagan su proceso allá. En Alzapil, trasladar el capital, exportar capital y no importar a Manuel. Tengo aquí los datos de los